Sobre el transporte público, colectivo terrestre. Para la defensa de la misma, señora González. Muy bien. Gracias, presidenta, señorías. Buenos días, señor consejero. A estas alturas ya de esta película casi todos tenemos claro, algunos se resisten todavía, pero en su gran mayoría tenemos claro que el modelo de movilidad interior en nuestras islas, en Canarias, es un modelo insostenible. La realidad, consejero, es que en Canarias la movilidad terrestre hasta este momento se ha basado en el predominio del vehículo privado causante de situaciones de congestión circulatoria, de contaminación atmosférica y de incremento de los consumos energéticos. Y a esa realidad, a la realidad de la saturación en carreteras, el Gobierno de Canarias ha venido respondiendo con la construcción de nuevas carreteras, creando un círculo vicioso de más coches, se saturan las carreteras, se hacen más carreteras que atraen a nuevos coches, en una espiral que resulta insostenible en un medio insular con escaso suelo disponible, máxime cuando las infraestructuras resultan cada vez más complejas y con un mayor potencial de impacto sobre el territorio. En Canarias, cierto es que en unas islas más que en otras se están produciendo atascos en nuestras carreteras por encima de lo tolerable, atascos que impactan negativamente en los derechos de los ciudadanos, que impactan negativamente en la vida de la gente y en su quehacer diario, atascos además que impactan en la economía y que impactan en el medio ambiente. Y esto que está ocurriendo no es más que la consecuencia de la articulación de un modelo insostenible que determina de facto que Canarias sea el sexto territorio del mundo con más parque móvil. Y esto, consejero, no puede continuar así. Canarias necesita contar con unas redes de transporte terrestre que favorezcan la cohesión de los territorios insulares y que den respuesta a los retos de una movilidad sostenible, desde parámetros de eficiencia, uso racional de los servicios públicos y un adecuado aprovechamiento de las infraestructuras. Usted dijo, además, en su último pleno, que las medidas más factibles para reducir los atascos y para reducir las emisiones era el impulso de transporte público y que eso era lo que el Gobierno de Canarias estaba haciendo y que lo estaba haciendo pues con la implantación del bono residente canario y con la redacción del primer plan canario de la bicicleta. Y, consejero, créame, esas medidas están muy bien, de hecho están muy bien, pero eso no es apostar por el transporte público, esos son parches que yo le he dicho varias veces y sigo manteniendo, son medidas electoralistas que le permiten sacar titulares de prensa. Pero solucionar la movilidad terrestre en las islas pasa inexorablemente por el establecimiento de un sistema de transporte que, sin renunciar a contar con viales de calidad, permite alcanzar mayores niveles de accesibilidad con menor consumo de infraestructuras, lo que exige obligatoriamente un inminente cambio en las prioridades de las políticas de transporte. O dicho de otra manera, un sistema eficiente y flexible de transporte que proporcione patrones de movilidad inteligente y sostenible y que incidan positivamente en nuestra economía y además en nuestra calidad de vida. Y para ello no es suficiente con la implantación de un bono residente canario. Para eso, lo que es fundamental es la elaboración del Plan Estratégico de Transportes de Canarias y la planificación y coordinación de una política de movilidad y de carreteras que prime el transporte público. Y, consejero, una y otra, la elaboración del Plan Estratégico de Transportes de Canarias y la planificación y coordinación de una política de movilidad por carreteras que prime el transporte público son competencias exclusivas del Gobierno de Canarias. De hecho, además, en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el 2018, usted contaba con una partida dotada con 890.000 euros destinados precisamente a la elaboración de ese Plan Estratégico de Transportes de Canarias. Y lo que yo pretendo en esta comparecencia es que nos cuente qué ha pasado con ese plan estratégico, si lo está elaborando, en caso de que sí lo esté elaborando, en qué punto se encuentra y, lo más importante, para cuándo tiene prevista su finalización. Yo, consejero,
bien sabe que a este gobierno le quedan escasos 7 meses de vida y de momento, y a pesar de que ustedes, que desde Coalición Canaria se presentaron a las elecciones del 2015 con el eslogan de aquí en adelante, la realidad es que en materia de movilidad terrestre ha conseguido que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Y el mejor ejemplo, que se lo pongo, que le digo, lo tenemos en la TF5, en la que hemos pasado en los últimos años de tener un problema de atasco a en este momento tener un problema de colapso. Consejero, por favor, aproveche su primera intervención y cuéntenos qué es lo que va a hacer. Señoría, buenos días, señora González. Efectivamente, quiero comenzar coincidiendo con su primera aseveración sobre la insostenibilidad del actual modelo de movilidad en Canarias. En Canarias y no exclusivamente en Canarias. Yo creo que el cambio disruptivo que se está dando en la movilidad es global, afecta principalmente a todas las ciudades y urbes y áreas metropolitanas del mundo, pero efectivamente en Canarias, es lo que nos centra a nosotros, es un elemento complicado, insostenible y que desde luego preocupante desde el punto de vista de los datos que usted ha avanzado y que en numerosas ocasiones he tenido la oportunidad de repetir, que es un parque móvil absolutamente desmesurado, más de 1.800.000 vehículos en Canarias, con una población algo más de 2 millones de habitantes. Desde luego es un elemento para reflexionar sobre la sostenibilidad del sistema y sobre si ese es el modelo a que debemos continuar o tenemos que cambiar. Lo he dicho también en muchas ocasiones, construir nuevas carreteras no resuelve los problemas de movilidad, al menos no solamente construir nuevas carreteras. Es cierto, y a nadie se le esconde, la necesidad de construir carreteras imprescindibles por la mejora de la seguridad vial, como es el caso de la carretera de la Aldea en la isla de Gran Canaria, o aumentar la capacidad de vías que tienen una capacidad absolutamente limitada, como es el caso de la TF5 o de la TF1 en esta isla. En definitiva, creo que tenemos la oportunidad en una comparecencia a continuación de hablar de políticas de movilidad en su conjunto. Y en esa comparecencia, pues, hablaré precisamente de la estrategia de movilidad sostenible que considero imprescindible que no solo la apruebe el Gobierno, que eso está bien, sino que la compartamos Gobierno y todas las instituciones y, por supuesto, este Parlamento, que es la soberanía popular, pero también, insisto, las instituciones de carácter local e insular, dado que las competencias en materia de movilidad y en materia de transporte están compartidas en muchos casos o en prácticamente todos los casos. Y eso obliga a que compartamos también una estrategia conjunta de movilidad sostenible en Canarias. Algo que, insisto, en el próximo, no tengo ningún inconveniente en introducir, pero que tenemos una comparecencia posteriormente a petición del Grupo Socialista para hablar precisamente de ello. Ahora me voy a centrar sobre el transporte público colectivo terrestre en Canarias, la guagua, la guagua y en el caso de la isla de Tenerife, pues también el tranvía. La prestación del servicio público regular del transporte colectivo de viajeros por carretera que se realiza en Canarias está al amparo precisamente de nuestro régimen económico y fiscal, que conceptúa el mismo en el archipiélago como un servicio público esencial, configurándolo como un transporte integrado de carácter insular y permitiendo su financiación a través de una vía específica prevista en los presupuestos generales del Estado. Esta vía específica de financiación se concretó entre el año 96 y 2012 en los convenios que periódicamente se firmaban entre Canarias y la Administración General del Estado y que a partir del 2012 se convirtió en subvenciones que anualmente se consignan en los presupuestos generales del Estado para esta finalidad. Dicha financiación, que el año pasado, 2017, ascendió a 27,5 millones de euros anuales, se reparte entre las distintas islas según criterios en su momento negociados y complementadas en las aportaciones que realizan precisamente cada cabildo insular y que permite financiar el coste de la prestación del servicio público.
Hay que tener en cuenta que la competencia en materia de transporte público se transfirió a los cabildos en virtud del decreto 159/1994, de 21 de julio. Precisamente en el artículo 2 de dicho decreto se especifica que se otorga a las administraciones insulares la concesión de los servicios públicos regulares de viajeros, la explotación de las estaciones de vehículos, de servicios públicos y mercancías, así como la tramitación y concesión de subvenciones y ayudas económicas en materia de transporte, entre otros. No obstante, y lo decía usted, señora González, el Gobierno de Canarias se reserva una serie de técnicas de control para garantizar la legalidad y la eficacia administrativa en esta prestación. Para ello, regularmente se encarga un estudio sobre los operadores de transporte regular colectivo por carretera en Canarias. En dicho estudio se analizan los diferentes operadores que realizan este servicio. Se evalúa su evolución, analizando el perfil de sus costes e ingresos y otros indicadores de gestión. E incluso se comparan con operadores de otros ámbitos geográficos. Es un estudio anual que en el año 17, el último, nos permite saber que en Canarias existe alrededor de 450 líneas de guagua, de las que 371 corresponden al transporte interurbano y 79 al transporte urbano, y que las líneas de transporte urbano se concentran casi al 99% en Gran Canaria y Tenerife. Que la longitud media de cada línea es de 14,1 kilómetros en el transporte urbano y de 26,9 kilómetros en el interurbano, y que la distancia media entre paradas es de 0,7 y 2,1 kilómetros respectivamente. Si lo comparamos con otros ámbitos geográficos, podemos observar que en Canarias debemos trabajar en la accesibilidad del sistema, es decir, en aumentar el número de paradas. Esto redundaría en una reducción de la distancia media entre paradas, que es otro indicador en el que presentamos resultados peores que la media. Sin embargo, respecto a la cobertura del servicio, Canarias se encuentra en la media, con 5,3 kilómetros de línea cada 1.000 habitantes. En cuanto a las políticas tarifarias insulares, encontramos grandes diferencias. Por ejemplo, hay cabildos que destinan, como el de Gran Canaria, que destinan algo más de 3 millones de euros al año en bonificar el precio del billete, frente a cabildos como el de la isla de Tenerife, que destinan 13 millones de euros a la bonificación de los billetes. Luego es cierto que eso no es proporcional al número de viajeros, es decir, el aumento de la bonificación no es proporcional al número de viajeros, algo que lo hemos repetido también en numerosas ocasiones. No solo el precio o la bonificación del precio redunda en el uso del transporte público. La calidad del servicio es evidente que también ayuda o es determinante, mejor dicho, al uso del transporte público. Pero el precio también es importante, ¿no? No podemos negar que el precio también es determinante. Como decía, el año pasado la financiación destinada con carácter general a las necesidades del sistema de transporte público regular de viajeros en cada isla y recogido en los presupuestos generales del Estado fue de 27,5 millones de euros. Sin embargo, este año, fruto de la negociación presupuestaria, se obtuvieron 20 millones de euros adicionales. Son estos 20 millones de euros más los 10 millones de euros que aportará el Gobierno de Canarias, las que se destinarán a la implantación del bono residente canario. Es la primera vez que el Gobierno de Canarias, en las últimas décadas, aporta recursos propios a la financiación del transporte colectivo regular de viajeros, con el objetivo principal de abaratar el precio final del billete de los residentes canarios en las líneas de transporte regular colectivo de viajeros. A día de hoy, el Estado, aunque ha mostrado toda la predisposición a hacerlo, pero no ha liberado aún los 47,5 millones de euros contemplados en los presupuestos, por lo que el Gobierno de Canarias ha decidido adelantar recursos propios para financiar el bono residente canario, de manera que los cabildos puedan ponerlo en marcha desde ya. El Consejo de Gobierno, celebrado el pasado 15 de octubre, acordó, a propuesta de nuestra Consejería y por razones de interés general, imputar a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma el 25% de las cantidades destinadas a financiar las políticas de movilidad de transporte. Estamos hablando de cerca de 12 millones de euros de los 47,5 millones que debe llegarnos del Estado. Y el pasado lunes, día 22, firmé las 7 órdenes por las que se concede a cada uno de los cabildos insulares una subvención para financiar el sistema de transporte público regular y, en particular, el bono residente canario. Adelantando, como digo, parte del 25% del Ministerio de los
fondos que nos debe liberar el presupuesto general del Estado, el Ministerio de Hacienda, los 47,5 millones de euros. Para este Gobierno es una prioridad mejorar la movilidad en el archipiélago y haremos todo lo posible para facilitar que los cabildos tengan las herramientas suficientes para fomentar el uso del transporte colectivo. Quiero finalizar diciendo que efectivamente, y reitero aquí, no solo el precio es determinante para la mejora del transporte público. Evidentemente, la calidad del servicio es determinante. Inyectar 30 millones de euros en los servicios insulares de transporte regular, estoy convencido que mejorará también la calidad del servicio. Pero el bono residente tampoco es la única medida, ni va a ser la medida mágica. Es una medida más que va a mejorar, seguro. Tomás, señor. Gracias, presidenta. Que va a mejorar seguro el transporte público. Pero tenemos que seguir trabajando en medidas en el fomento del transporte público, que tampoco, a su vez, es la única medida para mejorar la movilidad en Canarias. Es una medida más dentro de las múltiples medidas que hemos puesto sobre la mesa y muchas más que pondremos, como son la elaboración de planes de movilidad urbana y sostenible, con una subvención de 400.000 euros, que ya se han publicado las bases de la misma, como es también los planes de movilidad insulares, como es también planes alternativos a la motorización de la movilidad, es decir, como el Plan Canario de la Bicicleta. En definitiva, hay muchas medidas que deben estar recogidas precisamente en esa estrategia canaria por la movilidad sostenible que debemos compartir todos, aprobar todos y desarrollar entre todos. Muchas gracias. Consejero, señoría, yo la verdad es que tengo me dan ganas en esta segunda intervención, porque es que me parece más productivo hablar del sexo de los ángeles, por ejemplo, porque es que yo estoy hablando, señor consejero, de políticas de transporte y políticas de movilidad, y usted, me habla de lo que le da la gana, de lo que le ha parecido oportuno, desde luego de todo menos de política de transporte. Lo que me ha contado está bien, no está mal, pero que eso no es política de transporte. Yo le he hablado de una estrategia integral de transporte. Le he hablado de algo que es competencia exclusiva del Gobierno de Canarias. Y usted, en lo poquito que me ha podido hablar de transporte, me ha hablado de esa reserva que tiene el Gobierno de Canarias en lo que es el seguimiento, la competencia sobre el seguimiento de lo que anualmente hacen los cabildos o ayuntamientos, pero no me habla de que eso que es la planificación y coordinación de las políticas de movilidad en carretera que primen el transporte público, que obviamente tendrá que hacerlo con los cabildos y los ayuntamientos que también tienen competencia, y desde luego de lo que no ha dicho ni esta boca es mía, es sobre la estrategia de transporte. Y insisto, eso no es competencia de nadie más que de usted, del Gobierno de Canarias. Y no de eso vamos a hablar nada de nada. Yo sé, consejero, que ustedes en los discursos son unos artistas, en las puestas en escena son unos especialistas, pero es que no solo de teorías y de discursos vive el hombre, consejero. Las teorías y los discursos no van a solucionar los problemas de la gente. Y no olvide que es que el Gobierno de Canarias es el poder ejecutivo y su responsabilidad no es teorizar, su responsabilidad es gestionar y dar solución a los problemas de la ciudadanía. Y eso a mí me da la impresión de que es que a usted se le ha olvidado. Se le ha olvidado, o lo que me temo, hay un problema mayor, es que no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo gestionar, no sabe cómo dar solución a la quiebra social que ha producido este modelo desarrollista que han implantado y lo peor, que siguen defendiendo. Y yo le digo esto porque el problema de la inmovilidad interior está produciendo una quiebra social. Cierto es que no es el único problema que está produciendo una quiebra social en Canarias. También lo está produciendo la pobreza crónica en la que está sumida casi la mitad de la población canaria, las listas de espera sanitaria, la contaminación de los vertidos, el eterno retraso en las ayudas de dependencia y un largo etcétera. Demasiados problemas, señor consejero, y este Gobierno es incapaz de tomar cartas en el asunto. Sigue instalado en el discurso, en la propaganda y en los titulares de prensa. Pero para desgracia suya, aunque el papel lo aguanta todo, la gente no.
La gente ya está harta de no poder llegar a fin de mes. Está harta de no poder solucionar sus problemas de salud y tener que soportar esas interminables listas de espera. Está harta de aguantar sistemas de dependencia que no les asiste. Y por supuesto, en lo que al tema de esta comparecencia se refiere, están hartas de perder su tiempo, su vida familiar y su vida social atascadas en las carreteras canarias. Están hartas de un gobierno que picotea aquí y picotea allá, pero que no aporta soluciones definitivas. Y yo insisto, consejero, la Ley Canaria de Transporte determina que en materia de transporte por carretera la comunidad autónoma es competente específicamente y exclusivamente en la ordenación y planificación de los servicios de transporte por carretera y de las infraestructuras de interés autonómico. También en la planificación y coordinación de una política de movilidad y de carreteras que prime el transporte público y en la elaboración de ese plan estratégico de transportes de Canarias. Pero es más, es que esa misma ley le dice, para que usted no se tenga que molestar mucho o no tenga que pensar mucho, que el plan estratégico de transporte, ese cuya elaboración es exclusivamente competencia del Gobierno de Canarias, debe contener como mínimo una definición de los transportes, servicios e infraestructuras que se consideren de interés por constituir el soporte del territorio único. La fijación de medidas, criterios y objetivos temporales para la consecución de la comunicación autonómica continua, en particular el establecimiento de horarios, frecuencias, incluso capacidades de transporte coordinados entre los distintos modos de transporte regular. Y, por último, el establecimiento de criterios y medidas que aseguren la preferencia de los modos de transporte público regulares frente a cualquier otro tipo de transporte. Y de todo ese mandato legal, ¿qué es lo que este Gobierno ha hecho, consejero? Eso es lo que me preocupa y además lo que le pregunto, porque de todo esto usted no nos ha contado nada. Pero el problema que no nos haya contado malo, eso solo es lo malo. Lo peor es que de todo ese mandato legal usted no ha hecho nada. Ni usted ni todos los gobiernos anteriores de Coalición Canaria. ¿Y sabe lo que pasa? Que de aquellos polvos, esto es lodo. De ese modelo desarrollista implantado por Coalición Canaria, donde lo que importa es contar turistas, de esa falta de planificación de las infraestructuras que se han ido haciendo a golpe de pito, de todo eso, insisto, esto es lodo, el colapso en la movilidad que hoy en día padecemos todos y todas las Canarias. Pero usted, R que R, y vuelta Manolo al torno, queriéndonos convencer de que el bono residente canario es una medida revolucionaria y sin precedentes que va a solucionar los problemas de la movilidad en las islas. Por cierto, consejero, el Gobierno de Canarias sí es capaz de adelantar el dinero, los 10 millones para el bono residente canario. De lo que no es capaz es de adelantar los 30 millones para la pobreza o el dinero para poder adjudicar los problemas, las carreteras, la TF5 y los problemas de colapso que esta carretera está sufriendo. Sí. Lo que sí tengo claro señoría, es que, señoría, insisto, por favor, ruego silencio. Aunque el bono residente canario sirve, y insisto, es bueno para abaratar el coste del transporte público, no es una medida que motive a la ciudadanía a decidir o a decidirse por dejar el coche en su casa y utilizar el transporte público. Usted me decía el otro día en comisión que al igual que existen estudios que dicen que solo el 3,76% de los canarios no usan el transporte público porque es caro, el 41,27% no lo hace porque no es cómodo, el 14,18% no lo usa porque es lento, el 14,26% no lo hace porque no le satisface la frecuencia, o el 16,39% no lo hace porque no les compensan las rotas. Usted ante todo eso nos dice que tiene otros estudios que dicen lo contrario. Y yo a ese respecto le digo, consejero, en primer lugar, estos datos que yo le di en la comisión no son un estudio, son datos que corresponden a una encuesta, o lo que es lo mismo, corresponden a la opinión de los ciudadanos. Y en segundo lugar, yo sí le pediría que nos cuente con más detalle
¿Cuáles son esas conclusiones de esos estudios que usted dice que dicen lo contrario? Yo le pido, consejero, que nos alumbre a todos los que según usted estamos equivocados y que tal como afirma, el bono residente canario va a suponer un trasvase de entre un 20 y un 30% de pasajeros del vehículo privado al transporte público, y que alumbre también a todos esos canarios y canarias que fueron encuestados, que equivocadamente, según usted, piensan que lo fundamental del transporte público no es el precio, sino que lo fundamental y lo que les motivaría a dejar el coche en su casa y moverse en guagua sería que ese servicio mejorara en calidad, en puntualidad, en frecuencia y en ruta. Y por último, a este gobierno, consejero, le quedan 7 meses de vida. Poco tiempo para hacer lo que no ha hecho en 3 años y medio, pero mucho tiempo para seguir instalados en la parálisis, para seguir atascados en la TF5, con lo que sí que le pido, consejero, cuéntenos, ¿qué va a hacer para intentar cambiar la predisposición del usuario en favor del vehículo privado? Cuéntenos si va a priorizar los recursos públicos hacia aquellas motivaciones que acercan al usuario al transporte público y no se podrían, que se podrían resumir en más frecuencia, mejores horarios, unidades de transporte más atractivas y confortables y mayor o mejor velocidad comercial. Y cuéntenos además qué medidas va a adoptar para ganar en eficiencia en la prestación del servicio y buscar fórmulas flexibles para su prestación. Consejero, yo sí sé, y mi grupo tenemos muy claro, que estudiar y analizar cómo mover a 2 millones de personas en un territorio, además en un territorio discontinuo, para moverlas de forma segura y ágil, es necesario una estrategia potente. Una estrategia potente y una estrategia que apueste decididamente por el transporte colectivo. Por el transporte colectivo en guaguas, que por desgracia es lo que tenemos ahora, que tampoco creo que sea la solución. El transporte, la solución sería un transporte guiado que pueda mover de forma masiva personas y mercancías, pero bueno, eso en cualquier caso sería objeto de otra comparecencia, porque ahí usted de eso ni siquiera habla, ni lo menciona, pero eso sí que sería una apuesta decidida y sin precedente por la movilidad. No un plan de bicicleta, que está muy bien, no abaratar el precio hacer el bono para abaratar el precio, que está muy bien, pero insisto, esos son parches exclusivamente para sacar titulares. Consejero, póngase las pilas y por lo menos cuéntenos un discurso que valga para algo. Gracias.